Dejaré mi nombre en el anonimato, no por vergüenza, sino por la necesidad de protegerme de los horrores que he presenciado. Todo empezó cuando decidí abrir un puesto de comida rápida en las calles de Lima. No era nada especial, solo un pequeño carrito de metal con su plancha para las hamburguesas y un caldero donde siempre mantenía sopa caliente, perfecta para las noches frías y húmedas que son comunes en la ciudad. Al principio, el trabajo era sencillo, atender a los borrachos de los bares cercanos, los taxistas o simplemente a aquellos que no querían irse a casa sin algo caliente en el estómago. Era un trabajo duro, pero honesto. Casi todas las noches, antes de cerrar, aparecía una anciana que se acercaba a pedir sopa. Lo que me llamó la atención desde el principio fue su aspecto. Iba vestida con harapos viejos, el rostro surcado de arrugas y la piel grisácea, como si llevara mucho tiempo sin ver la luz del sol. Pero lo más extraño de todo era que jamás me miraba a los ojos. Siempre me hablaba con la cabeza baja, pidiendo la misma cosa, una sopa, por favor, joven. Su voz, apenas un susurro, se colaba entre los ruidos de la noche como un eco lejano. La primera vez que vino no le di mucha importancia. Hay muchas personas de la tercera edad en las calles de Lima que sobreviven de lo que pueden, así que le di su sopa sin dudar. Sin embargo, esa sensación de inquietud no desapareció. No podía explicar por qué, pero cada vez que la veía, una incomodidad profunda me invadía. Algo en ella me perturbaba, más allá de su apariencia o su voz. Era la forma en que parecía desvanecerse en la oscuridad apenas le entregaba su plato. A veces, cuando me daba vuelta para seguir con el trabajo, la buscaba con la mirada, pero no la encontraba. Desaparecía entre las sombras de la calle en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Pasaron semanas en esa misma rutina. Ella llegaba casi a la misma hora, siempre justo antes de cerrar. Pedía su sopa, la servía y se marchaba sin más. No me hablaba más de lo necesario y yo tampoco sentía la necesidad de prolongar el momento. Pero cada noche, después de verla, sentía un escalofrío recorrerme la columna, como si el aire a su alrededor fuera más frío, más denso. Una noche, todo cambió. Esa noche había sido particularmente difícil. Había más clientes de lo usual y cuando ella apareció, ya estaba a punto de cerrar. Como siempre, se acercó en silencio, pero esta vez algo era distinto. La sentí antes de verla, como si la temperatura a mi alrededor hubiera bajado de golpe. Cuando levanté la vista, allí estaba, pero sus movimientos eran más lentos, más deliberados. Se veía aún más pálida, sus ojos hundidos en sombras que parecían no pertenecerle. Le serví su sopa con manos temblorosas. Al dársela, noté algo que nunca antes había notado, sus manos. Estaban negras, no sucias, sino como si se estuvieran descomponiendo, la piel agrietada y los dedos huesudos. Pero, como siempre, no dijo nada más que gracias en ese tono apagado y se giró para marcharse. Solo que esta vez, al darme la vuelta, vi algo que me heló la sangre. La anciana no estaba allí. No había dado ni 2 pasos cuando me giré y simplemente había desaparecido. La calle estaba desierta, salvo por el ruido distante de los autos y las luces parpadeantes de los faroles. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Miré hacia todos lados, buscando una explicación, pero no la había. Se había desvanecido en la nada. El miedo me consumió. Cerré el puesto más rápido que nunca y me fui a casa, con las manos aún temblorosas. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, el rostro de la anciana apareciendo cada vez que cerraba los ojos, sus manos podridas, su mirada vacía que nunca me había dirigido. A la mañana siguiente, cuando llegué a mi puesto, uno de mis colegas me hizo un comentario que nunca podré olvidar. «¿Viste a esa vieja otra vez anoche, verdad?», me preguntó mientras acomodábamos las cosas para empezar el día. «¿Qué dices?», le respondí, todavía con el estómago revuelto por lo que había pasado. «La anciana que siempre viene a pedir sopa. No sé si lo sabes, pero esa señora ya está muerta». Lo miré, esperando que me estuviera tomando el pelo, pero la expresión en su rostro era de absoluta seriedad.
Murió hace unos años, en un incendio. Dicen que vivía en la casa de la esquina, la que quedó en ruinas. Cada tanto la gente la ve por aquí, siempre pidiendo lo mismo. Sopa. El mundo a mi alrededor pareció tambalearse. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y apenas pude murmurar algo antes de alejarme de él, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Un incendio. ¿Muerta? Decidí investigar por mi cuenta. No podía quedarme con esa sensación de incomodidad. Pregunté a los vecinos, a los otros vendedores de comida en la calle, y todos parecían conocer la misma historia. La casa en la esquina, efectivamente, había sido devorada por un incendio hacía varios años, y la anciana que vivía allí nunca había logrado salir. Decían que su cuerpo había quedado irreconocible, calcinado entre los escombros. Sin embargo, algunos aseguraban que la seguían viendo de vez en cuando, vagando por las calles, siempre buscando algo que nunca encontraba. Esa noche, regresé al puesto con una sensación de pesadumbre aplastante. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Era posible que yo hubiera estado sirviendo sopa a un fantasma durante semanas? Intenté mantener la calma, enfocarme en mi trabajo, pero cada pequeño sonido, cada sombra que se movía más rápido de lo que debería, me ponía los nervios de punta. Y entonces, como cada noche, justo antes de cerrar, apareció de nuevo. Pero esta vez no era la misma anciana que había visto antes. Era ella, sí, pero estaba diferente. Su piel no era solo pálida, sino casi translúcida. Sus ojos, hundidos en un abismo negro, ya no evitaban mi mirada. Me estaba mirando directamente, y lo que vi en ellos no era humano. Eran pozos de oscuridad, vacíos de vida, de humanidad, y su boca se curvó en una sonrisa antinatural, mostrando dientes ennegrecidos y podridos. No pude moverme. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Sentí el aire volverse más pesado a mi alrededor, como si el frío de su presencia estuviera drenando la vida misma del lugar. Se acercó lentamente, con pasos arrastrados, y su voz resonó en mis oídos, no como un susurro, sino como un eco distante, como si viniera de otro mundo. La sopa, joven. No sé cómo lo hice, pero tomé el cucharón con manos temblorosas y serví la sopa, derramándola en el plato que le extendí. Pero esta vez, ella no tomó el plato. Se quedó mirándome, con esos ojos vacíos, con esa sonrisa que no dejaba de estirarse, como si su rostro ya no fuera capaz de contenerla. El plato cayó de mis manos al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido caliente se esparció por el suelo, pero no hizo ruido. No había ningún sonido, salvo el latido frenético de mi corazón en mis oídos. Y entonces, sin previo aviso, ella habló de nuevo, pero esta vez sus palabras no fueron un simple pedido. Su voz resonó en mi mente, como si estuviera hablando directamente dentro de mi cabeza. No puedo descansar. No puedo irme. Sigo aquí, quemándome. La visión ante mis ojos cambió de golpe. La calle se desvaneció y me vi rodeado de llamas, con el aire denso de humo y el sonido del crujir de madera en llamas llenando mis oídos. Ella estaba allí, en medio del fuego, su cuerpo distorsionado, quemándose, pero sin morir. Sus ojos me miraban fijamente mientras las llamas la devoraban, pero no emitía ningún sonido, solo esa maldita sonrisa seguía en su rostro. Caí al suelo, gritando, sintiendo el calor insoportable a mi alrededor. Cerré los ojos con fuerza, rogando que todo terminara, que solo fuera una pesadilla. Cuando los volví a abrir, estaba en el mismo lugar de siempre. La calle estaba tranquila, mi puesto intacto, pero la sopa aún derramada a mis pies era la única evidencia de que algo había ocurrido. Desde entonces, no he vuelto a ver a la anciana, pero sé que no se ha ido. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, escucho su voz en mi cabeza y siento el calor de esas llamas que nunca dejan de consumirla. No sé cuánto más podré soportarlo. Quizás algún día, la próxima vez que cierre el puesto y me dé la vuelta, ella esté allí, esperando.
Me llamo Jonathan y vendo hamburguesas en una esquina de la colonia Providencia, en Guadalajara. Llevo ya varios años trabajando en esto, noches tras noche, alimentando a los trasnochados y a quienes buscan algo para llenar el estómago después de una larga jornada. Mi carrito es sencillo, nada extravagante, pero lo suficiente para que los clientes regresen. El olor de la carne chisporroteando en la parrilla siempre ha sido mi mejor publicidad. A lo largo de los años he visto de todo. He presenciado peleas, borrachos tambaleándose con sus amigos, parejas que buscan refugio en la oscuridad para intercambiar susurros y caricias. Pero la noche de la que te quiero hablar fue diferente. Una noche que no solo me hizo replantearme este negocio, sino mi propia cordura. Era una noche de luna llena, luminosa, con el aire fresco que tanto caracteriza a esta ciudad en ciertas épocas del año. El tráfico había disminuido, y a eso de la medianoche, la calle estaba casi desierta. Solo un par de coches pasaban ocasionalmente, y mis últimos clientes se fueron poco antes de las 1 de la mañana. Me quedé solo, como siempre, esperando a los habituales que aparecían en la madrugada, aquellos que volvían de bares o antros. Pero esa noche, algo cambió. Sentí su presencia antes de verlo. Un escalofrío recorrió mi columna y la piel de mis brazos se erizó sin razón aparente. Levanté la vista del sartén y ahí, en la oscuridad de la acera opuesta, estaba él. Un perro negro, enorme. No ladraba, no gruñía, simplemente me miraba. Sus ojos, brillando con un tono rojizo que me hizo dudar de lo que veía. No era un brillo natural, no era el reflejo de la luz de la luna o de los faros de algún auto distante. Era algo más. Algo que no podía comprender. Al principio, intenté ignorarlo. Después de todo, era solo un perro, ¿verdad? Continué volteando las hamburguesas, esperando que, como todos los animales callejeros, eventualmente se fuera en busca de algo mejor. Pero no se movía. Seguía ahí, observándome, con esos ojos rojos fijos en mí. El tiempo pasaba y el perro no se iba. No era normal. No deambulaba, no buscaba comida, no se alejaba ni un paso. Solo estaba quieto. El miedo empezó a acumularse en mi pecho, una sensación incómoda que no podía sacudirme. Me obligué a mantenerme ocupado, limpiando los utensilios, ordenando los ingredientes que ya no usaría esa noche. Pero cada vez que levantaba la vista, el perro seguía ahí, inmóvil, como si esperara algo. Las horas pasaron y el perro no se movía. El silencio de la noche se hacía cada vez más opresivo. Ya no escuchaba siquiera el sonido lejano de los autos. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido. Y el perro, ese maldito perro, seguía mirándome. Empecé a sentir que estaba atrapado, prisionero de su mirada. Intenté moverme, pero mis piernas parecían pesadas, como si algo invisible me atara al suelo. A las 3 de la mañana, el perro hizo algo que me heló la sangre. Sin moverse, sin hacer ruido, comenzó a desvanecerse. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, que tal vez el cansancio me estaba afectando, pero no. El perro realmente se desvaneció, como si se disolviera en el aire. Lo más perturbador fue que, al desaparecer por completo, un olor acre, sofocante, llenó el ambiente. Era un olor a azufre. Un olor que jamás había sentido antes, pero que asocié inmediatamente con algo maligno, con algo que no pertenecía a este mundo. Me quedé paralizado, con la espátula en la mano, mirando el espacio vacío donde el perro había estado. El aire a mi alrededor se había vuelto pesado, casi irrespirable, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer, no sabía si debía correr o quedarme quieto. Sentí que cualquier movimiento en falso podría atraer algo. El silencio seguía reinando. No había viento, no había insectos, ni siquiera el sonido lejano del tráfico. Estaba solo en la calle, con ese olor insoportable impregnando el aire y una sensación creciente de que había sido testigo de algo que no debía haber visto. Apagué la parrilla con manos temblorosas. No me importaba que todavía quedaran ingredientes, que la noche no hubiera terminado. Solo quería largarme de ahí, huir lo más rápido posible.
Mientras recogía mis cosas, cada sonido que hacía parecía amplificado en la quietud, como si la noche misma me estuviera observando. Y aunque el perro ya no estaba, sentía su presencia aún allí, como si su desaparición no fuera el final, sino el principio de algo mucho peor. Al cerrar el carrito y comenzar a empujarlo hacia la bodega donde lo guardo, el frío en el aire pareció intensificarse. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, y el camino hacia la bodega, que normalmente me tomaba unos 15 minutos, se sentía interminable. Miraba por encima de mi hombro a cada momento, esperando ver esos ojos rojos brillando de nuevo en la oscuridad. Sentía que algo, no solo un perro, sino una presencia maligna, me seguía de cerca, acechándome en cada esquina, en cada sombra. Llegué a la bodega jadeando, sintiendo que en cualquier momento, algo saltaría sobre mí. Casi tiré el carrito al entrar, cerrando de golpe la puerta metálica. El eco del portazo resonó en el interior vacío del lugar, pero no me sentí seguro. El olor a azufre seguía impregnando el aire, persiguiéndome. Mi corazón latía con fuerza, y las paredes de la bodega parecían estrecharse a mi alrededor. Me costaba respirar. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento noté que había otro sonido. Un rasguido, suave, pero constante, que provenía del exterior de la bodega. Un arañazo lento y deliberado, como si algo estuviera raspando la puerta, queriendo entrar. Mi cuerpo se congeló de nuevo. Me acerqué a la puerta, apenas respirando, y pegué el oído. El rasguido continuaba, lento, metódico. Parecía más un juego que una amenaza inmediata, como si aquello que estuviera al otro lado disfrutara de mi miedo. Cerré los ojos, rezando en silencio, pidiendo que todo fuera una pesadilla. Pero el sonido no se detenía. No me atrevía a abrir la puerta, no podía enfrentar lo que fuera que estaba allá afuera. Finalmente, el rasguido cesó. Pero lo que escuché después fue peor, un susurro. Bajo, apenas audible, pero claro como el agua. No entendí las palabras, pero su tono, su cadencia, estaba cargada de maldad, de promesas oscuras. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, paralizado por el miedo, hasta que finalmente me atreví a moverme. Lentamente, me deslicé hasta el rincón más alejado de la puerta y me quedé ahí, con la espalda pegada a la pared, esperando. Esperando que aquello que me acechaba se marchara. Eventualmente, el silencio volvió a llenar el lugar. El olor a azufre, aunque todavía presente, parecía haberse disipado un poco. Pero nunca desapareció del todo. Esa noche no dormí. No pude cerrar los ojos ni un segundo, y el siguiente día lo pasé en un estado de trance, repitiéndome una y otra vez que había sido una alucinación, que tal vez el cansancio y el estrés me habían jugado una mala pasada. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos mirándome. Y lo peor es que sé, en lo más profundo de mi ser, que ese perro no era solo un perro. No sé si era el diablo, como algunos dicen, pero lo que sí sé es que, desde esa noche, algo me sigue. Lo siento en cada sombra, en cada rincón oscuro. Y cada vez que escucho un rasguido en la puerta o percibo ese leve olor a azufre en el aire, sé que lo que sea que me encontró esa noche, no ha terminado conmigo. Y no sé cuánto tiempo más podré seguir escapando. Trabajo en un pequeño puesto de tacos en la esquina de una calle bastante concurrida en la Ciudad de México. Mi vida es sencilla. Todos los días, de lunes a domingo, monto mi pequeño carrito metálico al caer la tarde y me quedo hasta altas horas de la noche sirviendo tacos al pastor, de suadero y tripa. Para muchos, la comida en la calle es una necesidad, una parte inevitable de su día a día, y para mí es la manera en la que sobrevivo. Nunca me había pasado por la cabeza que algo tan rutinario como un puesto de comida pudiera convertirse en el escenario de algo inquietante, algo que me cambiaría para siempre. Aquella noche comenzó como cualquier otra. El viento soplaba fuerte y el cielo anunciaba tormenta. Las nubes pesadas cubrían la ciudad, presagiando una lluvia que ya se podía sentir en el aire. Sabía que sería una noche difícil para el negocio. Cuando llueve,
la gente prefiere quedarse en casa o buscar refugio en algún local cerrado. Sin embargo, el hambre no tiene horario y los tacos al pastor nunca dejan de atraer a algún cliente que, contra todo pronóstico, aparece hambriento. Me refugié bajo el toldo de mi carrito, mirando cómo los primeros relámpagos iluminaban la calle vacía. De vez en cuando pasaba un coche salpicando el pavimento con las primeras gotas. Estaba a punto de cerrar temprano cuando lo vi. Al principio, no pensé mucho en él, otro cliente más que aparece bajo la lluvia, buscando llenar el estómago antes de seguir con su vida. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero negra que estaba completamente empapada. Caminaba lentamente, arrastrando los pies, como si le costara avanzar, pero nunca apartaba la mirada de mí. Me inquietó su forma de andar, pero al fin y al cabo, yo estaba ahí para trabajar. No había tiempo para ponerse a pensar en tonterías. Cuando llegó a la orilla del puesto, noté algo extraño. Su ropa, aunque empapada, no parecía dejar marcas en el suelo. Las gotas de agua que caían de su chaqueta parecían desvanecerse antes de tocar el pavimento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo. El trabajo es el trabajo. Unos tacos de suadero, para llevar, dijo el hombre sin levantar mucho la voz. Asentí y me puse a trabajar. Mientras cortaba la carne y preparaba los tacos, no podía dejar de echarle miradas rápidas. Se quedó de pie, inmóvil, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Su cabello estaba pegado a la frente, goteando, pero no se molestaba en secarse. No pedía una servilleta ni se sacudía el agua, simplemente esperaba en un silencio inquietante. El viento arremetía con fuerza y la lluvia empezaba a caer más fuerte, pero el hombre no parecía afectado. Al entregarle los tacos, algo en sus ojos me hizo vacilar. Eran oscuros, vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Me pagó con un billete que apenas noté por estar tan concentrado en la incomodidad que sentía en su presencia. Tomó los tacos y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, caminando despacio por la calle mojada hasta desaparecer en la oscuridad. Me quedé ahí, en silencio, escuchando cómo la lluvia caía con más fuerza sobre el toldo de mi carrito. Algo en su forma de moverse me había dejado una sensación de desasosiego. No era la primera vez que atendía a un cliente raro, pero esto era diferente. Había algo mal con él, algo profundamente perturbador. Pero lo dejé pasar, como muchas otras cosas que se dejan pasar cuando uno vive de la calle. Al final, pensé que solo era una figura más en la ciudad, otro rostro perdido entre la multitud. Al día siguiente, el cielo estaba despejado, pero el ambiente seguía frío y denso. El bullicio de la ciudad volvía a su curso normal y como cada día, preparé mi puesto en la esquina. Los tacos comenzaron a salir y la vida seguía su rutina. Hasta que escuché algo que congeló mi sangre. Un cliente habitual se acercó, charlando casualmente mientras esperaba su orden. Me mencionó algo sobre un accidente que había ocurrido la noche anterior, muy cerca de donde estaba mi puesto. Al principio no le presté demasiada atención, pero cuando describió los detalles, mi corazón empezó a latir con fuerza. Dicen que un tipo en moto chocó contra un auto justo antes de que comenzara la tormenta. Pobre, lo encontraron muerto, empapado en su chaqueta negra. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Mi mente se detuvo en seco. Una chaqueta negra. La tormenta. Un accidente. Mi cabeza comenzó a girar y mi estómago se retorció. Traté de convencerme de que era una coincidencia. Debía serlo. Pero el miedo se instaló en lo más profundo de mi ser. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen del hombre volvía una y otra vez. Su rostro inexpresivo, el agua que no dejaba charcos, sus ojos vacíos. Me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que no podía ser real. ¿Cómo era posible que yo le hubiera servido tacos a alguien que ya estaba muerto? Pasaron los días y, aunque trataba de ignorarlo, no podía dejar de pensar en el incidente. Mis noches se volvieron interminables, llenas de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. Me costaba conciliar el sueño y cuando finalmente lo lograba, soñaba con él.
En mis sueños, el hombre de la chaqueta negra no caminaba hacia la oscuridad, sino que se quedaba parado frente a mí, observándome con esos ojos vacíos, inmóviles, como si esperara algo de mí. Una noche, semanas después del incidente, la sensación de incomodidad se hizo insoportable. La lluvia había vuelto, y con ella, el recuerdo del hombre. Cerré temprano, incapaz de soportar la ansiedad que me consumía. Mientras guardaba el carrito, escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, esperando ver a algún cliente rezagado o un transeúnte, pero no había nadie. La calle estaba desierta, solo el sonido de la lluvia acompañaba el eco de mis propios pasos. Mi corazón latía con fuerza mientras me apresuraba a guardar todo y salir de allí. Cuando finalmente me subí a mi coche y encendí el motor, vi algo en el espejo retrovisor que me heló hasta los huesos. Parado en la esquina, bajo la luz tenue de un poste, estaba el hombre de la chaqueta negra, mirándome fijamente. Sentí como el pánico me consumía. Aceleré sin mirar atrás, sin atreverme a confirmar si realmente lo había visto o si mi mente estaba jugando conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en vela, esperando que el tiempo pasara, con la sensación inescapable de que algo, o alguien, estaba cerca, observándome, esperando. Desde entonces, cada vez que llueve, siento su presencia. No siempre lo veo, pero sé que está ahí, acechando en la oscuridad, esperando un momento para aparecer de nuevo. Dejé el negocio poco después. No podía soportar más las noches solitarias, la incertidumbre, el miedo constante de verlo aparecer en cualquier momento. Mis amigos dicen que exagero, que todo fue una coincidencia, pero yo sé la verdad. Sé que esa noche, bajo la tormenta, le serví tacos a un muerto. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Vendo tacos de canasta en una avenida muy transitada de Ciudad de México. Mi día comienza temprano, a eso de las 4 de la mañana, cuando preparo todo para vender. Mis manos ya conocen el ritmo: hacer las tortillas, rellenarlas con frijoles, chicharrón, papa, y luego apilar los tacos en la canasta que lleva mi nombre grabado en el asa de madera. A las 7, ya estoy en mi puesto, junto a la banqueta, debajo de un farol parpadeante que parece fallar más seguido conforme pasan los días. La luz débil que proyecta apenas ilumina la esquina, pero es suficiente para que los clientes me vean. La mayoría de las personas que se acercan son trabajadores de la zona, oficinistas, choferes de transporte público, gente que busca algo rápido y barato para desayunar o cenar. Nunca había prestado demasiada atención a las personas que me rodeaban a mi alrededor, hasta que apareció él, el vagabundo. Era un hombre viejo, de mirada vacía y andar pesado. Siempre me pedía lo mismo: dame un taco, con una voz áspera que parecía salir de lo profundo de su garganta. Yo se lo daba, y él se alejaba unos metros, se sentaba en la acera y comía en silencio. Nunca hablaba más de lo necesario. A veces me daba las gracias, a veces no. Era solo parte del paisaje nocturno, como los perros callejeros o el ruido distante de los autos. Lo veía todas las noches, siempre a la misma hora, y con el tiempo me fui acostumbrando a su presencia. Se quedaba allí un rato después de comer, mirando fijamente al suelo, antes de levantarse y desaparecer entre las sombras de los callejones. Una noche, después de casi un año de verlo diariamente, dejó de aparecer. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que quizá habría encontrado otro lugar, otro puesto donde le dieran algo de comer. Sin embargo, tras una semana de su ausencia, algo en mi interior empezó a inquietarme. ¿Qué le habría pasado? ¿Había enfermado? Decidí preguntar a algunos vecinos que también lo habían visto alguna vez. Recuerdo que hablé con don Roberto, el dueño de una tiendita que cerraba tarde. Le pregunté si sabía algo del vagabundo, y lo que me dijo me dejó helado. Ese hombre, ¿cómo era?
Me preguntó, con un tono de voz un tanto extraño. Le describí lo que recordaba, su ropa sucia y desgastada, el cabello canoso, su figura encorvada y la manera en que pedía siempre un taco, casi sin alzar la vista. Entonces, don Roberto me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás seguro de que hablas del mismo hombre?, me dijo. Ese vagabundo murió hace más de 10 años. Era un viejo que solía pasar por aquí, pero lo encontramos muerto en esa misma acera. Se decía que había muerto de hambre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ser cierto. Lo había visto todas las noches, había hablado con él. Había sido real. ¿Cómo podía estar muerto? Esa misma noche, cuando regresé a mi puesto, me sentí inquieto. Los autos pasaban, la gente seguía comiendo como siempre, pero la atmósfera había cambiado. No podía dejar de mirar la acera donde solía sentarse el vagabundo, como esperando verlo aparecer de nuevo. El farol parpadeaba, más que de costumbre, como si el bulbo estuviera a punto de apagarse para siempre. El aire estaba pesado, cargado de una sensación que no podía identificar del todo. Pero entonces, en el borde de mi visión, me pareció verlo. Estaba de pie, a unos metros de mi puesto, en la penumbra. Su figura era inconfundible, pero había algo distinto en él. La oscuridad lo rodeaba como un manto, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sabía que era él. Sentí un nudo en el estómago, pero no pude evitar mirarlo. ¿Acaso había estado siempre ahí, observando en silencio? Parpadeé, y en ese instante, ya no estaba. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta constante. Cada sombra que se movía, cada sonido que venía de los callejones cercanos, me hacía saltar. Intenté concentrarme en los clientes, en los tacos, pero no podía sacudir la sensación de que algo me observaba. Era una sensación agobiante, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible. Esa noche, al recoger mi puesto, la sensación se intensificó. A cada paso que daba, sentía como si alguien me siguiera, como si el peso de unos ojos se clavara en mi espalda. No había nadie alrededor, o al menos eso quería creer. Caminé lo más rápido que pude, cargando la canasta vacía y tratando de no mirar atrás. El farol seguía parpadeando, más lento ahora, como si estuviera agotando su energía. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Su figura, oscura e inmóvil, me observaba desde las sombras de mi mente. El recuerdo de su rostro, o lo poco que podía recordar de él, me perseguía. Trataba de convencerme de que todo había sido una mala broma, que quizá había malentendido lo que don Roberto me había dicho. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Sabía que lo que había visto, o creído ver, no era una ilusión. Las noches siguientes fueron aún peores. El vagabundo no volvió a aparecer físicamente, pero su presencia se hacía sentir de otras maneras. Los faroles cercanos a mi puesto comenzaban a apagarse justo cuando yo llegaba. Las calles se volvían más oscuras de lo normal y la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Mis clientes disminuyeron y quienes venían a comprar lo hacían rápidamente, como si también percibieran que algo no estaba bien. Una madrugada, cuando el tráfico de autos ya había disminuido y solo quedaban algunos transeúntes dispersos, escuché un sonido. Era un crujido suave, como el roce de pies arrastrándose por el asfalto. El corazón me dio un vuelco. Giré la cabeza lentamente y allí estaba. Sentado en la acera, en el mismo lugar de siempre. Su silueta encorvada era inconfundible, pero algo estaba mal, muy mal. Esta vez, sus ojos me miraban directamente, y en su mirada había una profunda desesperación, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Intenté hablarle, pero las palabras no salían. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. El vagabundo se levantó con un movimiento torpe, como si sus huesos estuvieran rotos, y comenzó a caminar hacia mí. Sentía como el frío me invadía, el aire a mi alrededor se había vuelto denso, opresivo. Todo se sentía irreal, como si el mundo mismo hubiera dejado de funcionar correctamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano huesuda,
temblorosa. En ese momento, el farol que parpadeaba se apagó por completo y la oscuridad me envolvió. No podía ver nada, pero sentía su presencia, sentía que estaba a mi lado, que me tocaba. El frío de su mano era indescriptible, como si la vida misma me estuviera siendo arrebatada. De alguna manera, logré retroceder, tropezando con la banqueta y cayendo de espaldas. Para cuando logré encender la linterna de mi teléfono, ya no estaba. No había ni rastro de él, ni de su presencia. Solo quedaba el frío, un frío penetrante que no se fue ni siquiera cuando llegué a casa esa noche. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. He tratado de olvidar, de convencerme de que fue una alucinación, producto del cansancio, pero no puedo. A veces, cuando estoy en mi puesto, siento su presencia a mi lado. Ya no lo veo, pero sé que está allí, en las sombras, observando. Cada vez que el farol parpadea, sé que está más cerca. Lo siento en el aire, en la forma en que el viento sopla de manera errática y en la manera en que el frío parece clavarse en mi piel. El vagabundo murió de hambre en esa calle. De eso estoy seguro. Pero lo que no puedo entender es por qué ha regresado. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me sigue? Siento que cada día que paso en ese lugar me acerca más a su destino, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no puedo escapar. Ya no duermo. Cada noche es una lucha por mantener los ojos abiertos, por no dejarme arrastrar por las sombras. Pero siento que es inútil. Tarde o temprano, Él vendrá por mí, como vino por tantos otros antes. ¿Y qué haré entonces? ¿Quién me salvará cuando esté solo en la oscuridad, con un muerto hambriento reclamando lo que cree que es suyo? Ya lo sé. Nadie me salvará. Me llamo Marco y durante casi 10 años trabajé como camillero en un hospital público sobre la calzada Independencia, en Guadalajara. El turno nocturno te rompe de maneras que nadie entiende. Entre las 4 y las 6 de la mañana el hospital se vuelve un purgatorio, pasillos medio apagados, monitores pitando bajo, enfermeras bostezando, familiares dormidos en sillas de plástico. Y afuera, a medio paso de la entrada de urgencias, siempre estaba la carreta. No era un puesto famoso, ni con letrero llamativo. Una carreta metálica, pintada de blanco y rojo ya descarapelado, con una lona amarilla quemada por el sol. Se ponía solo de noche, entre las 9 y las 5. Vendían lonches, hot dogs y tacos de bistec y chorizo. En el letrero, escrito con plumón, se leía, lonches en nocturno. Para nosotros no se llamaba así. Entre camilleros, paramédicos y guardias le decíamos simplemente los de la salsa negra. La primera vez que cené ahí fue después de una doble guardia, un sábado de 2019. Estaba tan cansado que las piernas me temblaban. Salí a respirar aire fresco y solo olí grasa, pan tostado y cebolla friéndose. El humo de la carreta se mezclaba con el olor de cloro y orines que salía de urgencias. Uno se acostumbra. Pedí lo que todos, lonche de pierna, con todo y con la negra. La salsa no estaba en la barra, como las demás. La tenían en una ollita negra al lado de la plancha, tapada con una tapa de aluminio abollada. El dueño, un hombre moreno, cincuentón, con bigote delgado y manos llenas de pequeñas cicatrices, era el único que podía servirla. La destapó un segundo y salió un olor espeso, raro. No era solo chile. Tenía algo dulzón, como de canela, y al fondo una nota metálica, como a sangre seca. Cuando la probé sentí que me quemaba desde la lengua hasta el estómago. No era el típico picor. Era una oleada de calor que me subió a la cabeza. El corazón se me aceleró, pero al mismo tiempo sentí una lucidez extraña, como si todo se viera más nítido. El cansancio se fue por unos minutos. Me acabé el lonche en 2 mordidas. Volví al hospital sudando pero despierto. A partir de esa noche, cada guardia terminaba ahí.
2 lonches, salsa negra bien bañados. Yo y medio turno de urgencias. En menos de un mes, la carreta ya era parte del hospital. Ahí arreglábamos cambios de turno, ahí platicaban los paramédicos de accidentes, ahí lloraban familiares a los que no les alcanzó para la cafetería. Y entonces empezaron las cosas raras. Primero fue Franco, un guardia nuevo. Salió a cenar en su descanso de la 1 de la mañana. Lo vimos regresar pálido, sudando, con los ojos vidriosos. Decía que se sentía mal del estómago. A las 2 se desmayó en la caseta. Le tomaron signos, presión por los suelos, taquicardia. Lo metieron a urgencias. El médico de guardia dijo que era una reacción a algo que había comido, quizá intoxicación. Lo estabilizaron, pero se quedó internado en observación. Al día siguiente, en el grupo de WhatsApp alguien escribió que no era el primero. Que una enfermera de terapia intensiva también se había desvanecido después de cenar con la negra. Lo tomamos a broma. La salsa ya está cobrando víctimas, poníamos con emojis. Pero la carreta seguía llena todas las noches. El hambre y el cansancio pueden más que el miedo. Un lunes de lluvia salí solo. Esa noche habíamos recibido a 4 lesionados graves de un choque en la autopista. 2 murieron en quirófano. Yo todavía traía en la nariz el olor a sangre y yodo cuando llegué a la carreta. El pavimento brillaba bajo las luces blancas del hospital. El vapor salía de la plancha como neblina baja. Pedí lo de siempre. El dueño me reconocía. Nunca supe su nombre. Para todos era Don. Su ayudante, un chavo flaco con sudadera gris, se movía rápido, pero casi no hablaba. El dueño me sonrió, levantó la tapa de la olla negra y sirvió la salsa con una cuchara metálica sin mango, como si estuviera dosificando medicamento. Hoy sí viene cargadita, dijo, sin mirarme. Sentí un escalofrío seco que me bajó por la nuca hasta la espalda. El primer bocado fue pura felicidad enferma. Picaba tanto que veía estrellitas. El corazón se me fue a las nubes, las manos me temblaron, pero al mismo tiempo sentía una calma extraña, como si todo fuera ajeno. De pronto los sonidos se alejaron. Los carros sobre la avenida sonaban lejos, como debajo del agua. El zumbido de las lámparas del estacionamiento se volvió un pitido constante. Notaba cada latido en el cuello. Me apoyé en la barra de metal. El mundo se ladeó un poco. Recuerdo haber visto, por un segundo, algo imposible, en el reflejo de la ventanilla de urgencias, donde debería verse la carreta, solo estaba yo, solo, apoyado en el aire, masticando. Luego, oscuridad. Desperté en mi cama. No supe cómo llegué ahí. Eran las 11 de la mañana, ya pasado el fin de turno. El uniforme estaba doblado en una silla. Mis zapatos, acomodados junto a la cama. Mi cartera seguía en el pantalón, con el dinero completo. Pero mis llaves no estaban. Y yo traía una venda blanca en el antebrazo izquierdo. La quité con cuidado. Debajo había una línea fina de suturas, perfectamente hechas, como si me hubieran tomado sangre con un corte en lugar de una aguja. No recordaba nada. No había firmado ningún consentimiento, no me habían canalizado en urgencias. Reviso mis brazos, el abdomen, la espalda con el espejo, solo ese corte. En el cuello, casi pegado a la clavícula, noté otra cosa, una marca rojiza, del tamaño de una moneda, con la forma de un pequeño círculo y una línea atravesada. Tardé unos segundos en ubicarla. Era el logo de la carreta, el que estaba pintado en la lona, una luna negra mordida. Pero mi marca estaba recién hecha, como si me la hubieran quemado o tatuado sin tinta. El sentido común me decía que estaba exagerando, que quizás solo me había caído,
que la marca era un simple moretón. Pero la sensación en el estómago era otra, esa mezcla de miedo y asco que te queda después de ver un cuerpo destrozado en la autopista. Esa misma tarde fui a trabajar, aunque no tenía turno. Busqué a Franco en observación. Lo habían dado de alta. El expediente mostraba algo raro, notas de estudio complementario sin especificar, una hoja de laboratorio sin resultados, solo códigos. En el apartado de responsable del estudio alguien había firmado con iniciales que no reconocí. Salí del archivo con la cabeza hecha un nudo. Antes de irme pasé por la caseta de vigilancia. Pregunté si había cámaras que apuntaran a la calle. El jefe de seguridad me dijo que solo guardaban grabaciones de las últimas 48 horas. Le pedí que me mostrara la del día anterior, más por curiosidad que otra cosa. Adelantamos hasta la 1 de la mañana. Ahí estaba yo, cruzando la reja de salida, caminando hacia la acera. La cámara de la esquina cubría justo el tramo donde se ponía la carreta. En la pantalla se veía la calle mojada, los coches estacionados, la entrada de urgencias. Y yo, parado en la banqueta, solo, con las manos al frente como si estuviera sosteniendo algo. Movía la boca, inclinaba la cabeza, parecía estar hablando con alguien. De vez en cuando levantaba la mano como si estuviera comiendo. Pero en el cuadro no había nada más. Ninguna carreta, ningún vendedor, ninguna luz de puesto. Nada. Sentí que el piso se me iba. Esa noche no hubo guardia para mí. Me fui directo a mi casa con la grabación en la mente. No tenía cómo probarla, no podía llevarme el video. Solo tenía mi marca en la piel y un agujero en la memoria. Al día siguiente fui a la dirección de reglamentos de la ciudad. Tenía un amigo ahí, Hugo, que me debía un favor. Le pedí que buscara si había algún permiso a nombre de Lonches el Nocturno o algo similar registrado frente a la entrada del hospital. Metió la dirección en el sistema, revisó padrón de vendedores ambulantes, giros, inspecciones. No había nada. En la base de datos, la banqueta frente a urgencias aparecía libre de comercio. Ningún permiso, ninguna acta, ninguna multa. Como si jamás se hubiera autorizado un puesto ahí. Hugo encontró otra cosa. En los últimos meses había 3 reportes de quejas por comida callejera en esa zona, 2 por desvanecimientos súbitos y 1 por síntomas neurológicos. Los 3 expedientes estaban cerrados. Uno por datos insuficientes, otro por desistimiento del quejoso y el último por fallecimiento del reportante. Volví al hospital decidido a no acercarme jamás a la banqueta. Duré 5 días. El hambre de las madrugadas es distinto. No es solo comida. Es necesidad de seguir despierto, de tener algo que haga que valga la pena seguir cargando cuerpos, escuchando llantos. Y de pronto, ese aroma. No sé si estaba realmente en el aire o solo en mi cabeza, pero lo olía en los pasillos, en el elevador de servicio, incluso en la morgue. Una mezcla de grasa caliente, chile, algo dulce y ese fondo metálico. La 6ª noche, salí. La calle estaba casi vacía. Lloviznaba. Y ahí estaba la carreta, como siempre. Luz blanca, vapor, el Dan dándole vuelta a la carne en la plancha. No sé en qué momento ya estaba sentado en el borde de la jardinera, con un plato de unicel sobre las rodillas. No recuerdo haber pedido. La salsa negra brillaba bajo la lámpara, espesa, casi pegada al pan. Di un bocado y me ardió la marca del cuello. Sentí el corazón en la lengua. Esta vez no me desmayé. Sentí, en cambio, una calma profunda, como si alguien hubiera apagado la parte del cerebro que registra el miedo. Escuché la voz del don como si viniera de muy lejos. Ya no te resististe. Eso es bueno.
Los que se resisten, se rompen. No respondí. No quería hablar. Tenía la sensación de que, si abría la boca para otra cosa que no fuera masticar, iba a gritar. Nosotros no obligamos a nadie, siguió, como si estuviera platicando del clima. Ustedes vienen solos. Esta ciudad está llena de cansados. De carne usada. Aquí solo aprovechamos. Sentí algo frío en el antebrazo, justo donde había estado la cicatriz. Miré de reojo. El ayudante, el flaco de sudadera gris, me estaba colocando una banda elástica. En su otra mano tenía una jeringa lista. No vi de dónde había salido. No me moví. En algún lugar dentro del hospital sonó un código azul. Una alarma de paro. La escuché como si fuera una canción que ya no me tocara. Vi mi reflejo en la ventanilla, yo, sentado, la banda en el brazo, la jeringa a punto de entrar, y detrás de mí, por primera vez, la carreta reflejada completa, pero diferente. No era de metal. Era madera vieja, manchada. Sobre la barra había frascos de vidrio con líquidos oscuros y etiquetas con códigos alfanuméricos. Detrás, en vez de plancha, una mesa de acero como las de la morgue. Parpadeé y la imagen volvió a la normalidad. La jeringa entró. Un calor pesado me subió por el brazo, al cuello, a la cabeza. Todo giró. Desperté horas después, no en mi cama, sino en una camilla de observación dentro del hospital. Con suero en el brazo, monitor de signos y saturación. Una residente que apenas conocía revisaba mi expediente en la tablet. No parecía sorprendida de verme ahí. Te bajó la presión en la calle, dijo, sin levantar la vista. Quédate en observación y ya. Cuando se fue, alcancé a ver la pantalla con mi nombre. Debajo de las notas de urgencias había un apartado nuevo, protocolo 47B/diagonal sujeto elegible/diagonal responde bien a dosis piloto. Al final del documento, un logotipo que no reconocí, pero que tenía una luna negra mordida. Pedí mi alta voluntaria. Firmé sin leer. No quise saber qué más decía. Renuncié a las pocas semanas. Dejé el turno nocturno, el hospital y la ciudad. Me fui a trabajar de repartidor en otro estado. Cambié de número, de domicilio, de rutina. Evito a toda costa los puestos pegados a hospitales. Pero el cuerpo recuerda. Hay noches en que el cansancio me muerde otra vez y el estómago cruje como lo hacía a las 3 de la mañana en Guadalajara. Paso frente a alguna carreta cualquiera y, por un segundo, huelo esa mezcla exacta de pan tostado, grasa, chile y algo metálico. Miro al vendedor, al humo, a la olla donde guarda la salsa. Y siempre, en alguna parte del puesto, encuentro el mismo detalle, una luna negra, dibujada a mano, a veces en una esquina del letrero, a veces en una tapa, a veces tatuada en la muñeca de quien cobra. No he vuelto a probar la salsa. Pero siento, muy dentro, que no hace falta. Ya traigo suficiente de ella circulando en la sangre. Y en algún lugar, en un servidor, en un archivo con códigos que no entiendo, mi nombre debe estar marcado con una palomita verde. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.